Hola, hola. Aquí estamos arrancando con este vivo tan lindo, esta cita de aprendizaje. Hola Agustina, hola Ana, hola Vero Princip, mi socia y amiga, ¿cómo estás? Bueno, estamos retomando, hacía mucho que no hacía vivos, así que estaba como un poquitito ansiosa, ansiosa para estar a tono con la charla de hoy. Hola, hola, ¿cómo va? Hola Isabel, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ir lento, tranquilos, para que se vayan sumando. Todos los que anden por ahí dando vuelta en Instagram en este horario, en este viernes de mediados de septiembre. Hola Lunita, hola María Emilia, mi gran amiga, ¿cómo estás? Hola, hola. Qué bueno verte por acá, muy bien. Sí, para mí también es un placer enorme. Extrañaba los vivos. Nos enfocamos en empezar a hacer talleres, los talleres online, que estamos muy felices también con ese espacio. Y bueno, y entonces uno se va como enfocando, va haciendo como foco. También que hace hacer foco y no hacer tantas cosas a la vez. Así que ahora volvimos con este hermoso espacio que le llamamos citas de aprendizaje. La idea es que empecemos a conversar estos temas de la misma manera que los vamos planteando a lo largo de la semana como contenidos en nuestro Instagram. Así que de paso invito a todos los que todavía no nos siguen a que nos sigan. Y la idea es esa, un momento con mente positiva, un momento entre vos y yo, para conversar de estos temas, para, si tienen algunas dudas, me las hacen ahora o quizás al final de la conversación. Voy a tratar de sumar alguna práctica sencillita en cada encuentro, como que para que vayamos encontrando ese momentito de intimidad de viernes o del día que se pueda hacer, porque no siempre van a ser los viernes, estén atentis. Así que bueno, antes que nada y mientras se van sumando voy diciendo hola, hola a todos los que voy viendo, Sofía, Diana, Vanessa, algunos nombres hay que adivinarlos. Para los que no son parte aún de nuestra comunidad, me voy presentando. Soy Ceci Valladares y soy psicóloga de formación. Me vengo formando hace muchos años en psicología positiva, en psicología de las emociones. Estoy cursando actualmente una carrera en una formación en vocación humana, feliz de estar transitando este camino de poder en lo personal trabajar mi mundo interior con la convicción de que es ahí donde está la tarea por hacer en esta vida y para poder vivir con más plenitud, tanto nosotros como quienes nos rodean. Y también hace un tiempito empecé a definirme de esta forma que me gusta mucho, que es divulgadora de bienestar o divulgamotivadora. Hola, hola María, hola Euge, hola Tata Morón, amiguita hermosa, ¿cómo están? Gracias por estar ahí acompañándome, los amigos y los miembros de nuestra comunidad y los que nos están empezando a conocer a todos. Así que bueno, divulga motivadora, qué nombre, ¿no? Primero empecé por la alimentación y llevo esa bandera de que tenemos que alimentarnos con responsabilidad y comer cada día más conscientes, pero también tenemos que nutrirnos con más responsabilidad. Quizás no siempre podemos regular del todo nuestras decisiones, nuestras reacciones, nuestras emociones, pero sí creo que nos debemos la responsabilidad de poder revisar nuestros pensamientos, de revisar nuestras creencias, el mundo de las emociones. Y el mundo de las emociones es necesario porque es nuestro impulso vital, pero también piensen
que las emociones están en nuestro cerebro, si lo miramos desde la neurociencia, en esas áreas más arcaicas que tiene nuestro cerebro y menos evolucionadas, ¿no? Pero también podemos verlas como movimientos o como desde una mirada de la psicología junguiana, podemos verlas como ese lugar de información permanente para nuestra transformación, para nuestra búsqueda interior, como la materia prima de toda evolución, ¿no? Entonces, empezar a trabajar ahí. Y hoy en esta cita de aprendizaje, los invitamos a todos los que son nuestra comunidad y a los que andan por ahí, nos invitamos también a sumarse a este pausar, a este encontrar en la vida diaria momentos de pausa, momentos de revisión, de revisar lo que nos pasa, porque vamos a ver ahora un poquito qué es esto de la ansiedad, pero digo, a veces será ansiedad, otras veces será miedo, otras veces será vergüenza, otras veces será temor al ridículo, otras veces será sentimiento de no ser suficientemente querido, inseguridad, autoestima baja. Bueno, un montón de temas que pueden llevarnos a sentir malestar, ¿sí? Malestar emocional y sobre todo lo que hay que tener mucho cuidado es que gastamos mucha energía psíquica en estar pendiente de estos temas porque no sabemos o no siempre estamos armados para gestionar nuestras emociones con apertura, con amabilidad, con amorosidad. Siempre en todos mis talleres cito a Ramon Panikkar, un filósofo catalán maravilloso, un sabio. Búsquenlo y sigan algunos de sus videos antiquísimos porque ya no está más, murió siendo muy mayor. Él siempre decía esta frase que a mí me marcó muchísimo: estamos siempre preparados para salir a cazar en lugar de abrir las ventanas. Y es así, ¿no? Estamos la mayor parte del tiempo a la defensiva, en modo automático, en ese modo aprendido de reactividad, en el que estímulo-respuesta, y la respuesta viene del lado de las emociones, ¿sí? Son las emociones las que activan esa respuesta. Pero ¿quieren que les cuente una cosa? Las emociones duran segundos. Lo que no dura segundo es el tiempo que nosotros permanecemos en una emoción. Si estamos enojados, ese enojo nos dura menos de 10 segundos, ¿sí? Pero nosotros nos aferramos, nos apegamos a ese enojo y nos puede durar un montón, ¿no? Nos puede durar días, como la tristeza o el enojo, la ira, el miedo, ¿sí? Entonces, primer dato que tenemos es que la emoción dura segundos. Entonces, empecemos a pensar que lo que no dura segundos, entonces, son nuestros pensamientos, nuestras creencias, esos modelos mentales, ese mindset, ¿no? Esa forma que tenemos de estar seteados y de captar la vida, de captar el mundo exterior. Y cuando captamos el mundo exterior de una manera, tenemos la certeza de que es así y de que las respuestas, las soluciones, tienen que ser como nosotros nos convencimos que son, nuestras verdades absolutas. Ya he hablado varias veces de este tema, pero antes de meternos en el tema de ansiedad, los invito a que se hagan estas preguntas, pero no las respondan ahora. Háganse estas preguntas de corazón y guárdenlas en el corazón para incubarlas, como decimos los psicólogos, ¿no? Para que empiecen a metabolizarse, para que todo su ser empieza a querer responderlas. Y es cómo querés sentirte hoy,
ahora, por ejemplo, en este instante, cierro mis ojos y me pregunto, ¿cómo quiero sentirme hoy? ¿Cómo quiero que se sientan los que me rodean, la gente que me rodea, los que están conmigo, mis más cercanos, mis vínculos, mis compañeros de trabajo, mis amigos? ¿Cómo quiero que se sientan cuando están conmigo? ¿Sí? ¿Qué día quiero vivir hoy? Otra gran pregunta. ¿Qué día quiero vivir hoy? Y la que a mí más me gusta, ¿qué puedo hacer por este mundo en el que vivo? Estas preguntas no son solo poéticas, ni filosóficas, ni abstractas. Son preguntas que nos marcan un sentido en la vida, ¿sí? Una vida con sentido, una vida con propósito que podemos recordar cada vez que nos sentimos perdidos, que nos sentimos perturbados, secuestrados emocionalmente, como dice Daniel Goleman, ¿sí? Entonces, me parece que es importante que esta vida con propósito o esta vida con sentido incluya, por ejemplo, el silencio. Y esto es importante porque muchas veces lo que me sostiene en el modo reactivo es la falta de silencio. Lo que me sostiene en momentos de ansiedad es la falta de silencio, es la falta de escucha, es la falta de cuestionamiento interior. Y ese cuestionamiento interior solo puede aparecer si hay conexión con mi propio ser. Si no hay estas conductas anestésicas, ¿no? Como de anestesia, de anestesiar lo que siento, de bajarle la intensidad a lo que siento como una manera de engañarme. Les quiero leer un fragmentito muy pequeño que está en este libro maravilloso que es El poder de la vulnerabilidad de Brené Brown, que se la recomiendo a ella y les recomiendo sus charlas TED y les recomiendo sus libros que son divinos, maravillosos. Ella viene haciendo hace unos años largos investigaciones sobre la vulnerabilidad, sobre la ansiedad, sobre las emociones y demás. Y bueno, en este libro cita a otra autora, autora del libro La vida organizada, que se llama Jennifer Loden, y ella dice algo así: cuando tenemos ansiedad nos sentimos desconectados, vulnerables, solos e indefensos, y la bebida, la comida, el trabajo y las interminables horas en internet, sea como sea, son como un consuelo, pero en realidad lo único que hacen es proyectar sus largas sombras sobre nuestra vida. Ella escribe: los consuelos de sombra pueden adoptar cualquier forma, los consuelos de sombra. Fíjense qué interesante, ¿eh? Lo que importa no es qué haces, sino por qué lo haces. Esta frase la tomo para que la analicemos, ¿no? Entonces, no importa, lo que importa no es lo que haces, sino por qué lo haces. Podés comerte un trozo de chocolate como si fuera una hostia sagrada de dulzura, un verdadero consuelo. O podés comerte una tableta entera de chocolate sin tan siquiera saborearla, en un frenético intento de calmarte, un consuelo de sombra. Puedes chatear en los foros de mensajes media hora y recargarte de energía gracias a tu comunidad y estar a punto para volver al trabajo. O puedes chatear en los foros porque estás evitando hablar con tu pareja, porque estás enojada por lo que te hizo anoche. Cuando pensamos en nutrir o lastimar nuestro espíritu, hemos de tener en cuenta cómo afectan las conductas anestésicas a las personas que nos rodean, incluso a los desconocidos, especialmente a nosotros mismos. Ella, Brené Brown, dice, ¿no? Para mí no se trataba solo de que no podía controlar la situación en la que me sentía desbordada, y empezaba con una cerveza fría o los Marlboro Light de mi juventud, o el pan de plátanos, de banana, los chips con queso fundido, los correos electrónicos, el trabajo, estar siempre ocupada, preocuparme sin descanso, la planificación, el perfeccionismo y todo lo demás que tuviera la facultad de mitigar esos horrorosos sentimientos de vulnerabilidad generados por la ansiedad. ¡Wow!
Sí, es así, ¿no? Esos horrorosos momentos de vulnerabilidad, de inseguridad que nos toman, que pareciera que nos convencemos de que no tenemos los recursos suficientes para enfrentarnos a eso, que no sabemos qué va a pasar, pero sabemos, tenemos la certeza de que no va a estar bueno, de que no va a ser bueno, y nos convencemos de eso, y nos convencemos con estos diálogos internos, en algunos casos victimizantes, en otros casos terroríficos o dramáticos, en donde entendemos a la generalización, al todo, al siempre, al nunca. Vayamos a la palabra ansiedad. Viene del latín anxietas, con X, ¿sí? Anxietas. ¿Y saben qué significa? Estado de agitación, estado de perturbación, estado de zozobra del ánimo, ¿sí? O sea, hay un estado de ánimo que está agitado, que está desequilibrado. ¿Por qué? Porque hay temor, porque hay sufrimiento, porque hay falta de control, porque, de nuevo, sentimos que no tenemos los recursos suficientes para hacerle frente a esa adversidad que captamos. Y me parece a mí lo más interesante para pensar es que cuando sentimos que no tenemos el control es porque hay algo que nos está pasando que no nos permite cambiar la dirección. Sentimos que tenemos que intervenir en el mundo exterior, sentimos que tenemos que controlar el mundo exterior. Y me parece que ahí está el gran error, ¿sí? Me parece que la clave está en hacerse esta gran pregunta: ¿en qué mundo puedo intervenir? ¿En el mundo exterior, que es un mundo muy complejo, que nunca me da lo que le pido? ¿O en un mundo interior donde está toda mi potencia, donde está mi luz y mi sombra, donde está mi trabajo, donde está mi malestar, pero también mi bienestar, ¿no? Entonces, fíjense que cuando hablamos de ansiedad, tenemos que tener en cuenta que esta falta de control está relacionada a una emoción básica, que es la anticipación. Estamos anticipándonos. Algunos autores hablan de exceso de futuro. En la ansiedad hay exceso de futuro. Y entonces, la solución, si es que podemos hablar de solución, un primer pasito, me animaría a decir con más humildad, es el aquí y ahora. Es cambiar el foco de atención. Pero por supuesto que eso no es sencillo. Requiere de un entrenamiento, porque de nuevo, insisto, biológicamente estamos preparados para la reactividad, para el modo automático de sobrevivir, la supervivencia, ¿sí? No vamos a entrar ahora en cuestiones ni biológicas ni de la neurociencia, porque lo haríamos muy extenso, pero sí me parece que es importante que entendamos que la ansiedad va a durar en nosotros todo el tiempo que dure esa amenaza imaginaria que está en nuestra mente, ¿sí? Entonces es muy importante trabajar en ese momento de la ansiedad, cuando sentimos ansiedad. Es importante trabajar la conciencia, es importante empezar a darnos la posibilidad de encontrar en la respiración una verdadera pausa. Y esto lo digo siempre, para nuestra mente es mucho más sencillo y es un camino corto y conocido el quejarse, el sentir que no puede, el sentir que es injusto lo que le pasa, lo que el mundo o la adversidad o lo que en suerte nos está tocando vivir. Y es mucho más complejo trabajar en nosotros estos aspectos que tienen que ver con nuestra libertad, ¿sí? En la medida en que nos trabajemos a nosotros mismos, lo que vamos a sentir es, miren, se lo pueden anotar, bueno, lo ven al revés obviamente, pero lo pueden poner en la heladera, ¿sí?
pueden empezar a trabajar en, no sé, por ejemplo, en los detalles de los momentos de ansiedad. ¿Qué me traen como información esos momentos de ansiedad? ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Qué me pasa en mi psiquis, en mis pensamientos? ¿Qué otra emoción viene acompañando a mi ansiedad? La ansiedad nunca viene sola, ¿no? La ansiedad viene acompañada de miedo, de anticipación. Me pongo nerviosa porque empiezo a querer hacer más rápido de lo que mi tiempo me lo permite. Por eso hay un exceso de futuro. Entonces empezar a profundizar, ir a las aguas más profundas. Y esto marca, yo recién hacía una pregunta que les decía que me parecía que es clave preguntarnos en qué mundo puedo intervenir para ser más eficiente, por ejemplo, en el tema de la ansiedad, pero con todos los temas que tienen que ver con mi malestar o con alejarme del bienestar, si el mundo exterior o el mundo interior. Yo levanto la mano y pienso que es en el mundo interior, absolutamente convencida de eso, y es lo que promovemos desde Mente Positiva, ¿no? Pero fíjense que cuando uno empieza a investigar un poco sobre la ansiedad o sigue investigaciones de colegas o estudios que se vienen haciendo a nivel mundial sobre la ansiedad, podríamos hablar de dos grandes grupos, ¿no? Obviamente sacando esa ansiedad que es patológica, la ansiedad estructural, la ansiedad, el trastorno de ansiedad que requiere otros abordajes terapéuticos y profesionales. Estamos hablando de la ansiedad más bien ambiental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa ansiedad que se genera en el vínculo de nuestro yo, de nosotros, de nuestro ego, con el mundo exterior, con los demás. Entonces, digo, cuando nos concentramos ahí en esa ansiedad que algunos autores le llaman ansiedad ambiental o la ansiedad asociada a los vínculos, a la vida cotidiana, a mí mismo, tenemos dos grandes grupos. Por un lado, están las personas que buscan hacer cosas para suavizar esa ansiedad, para calmar un poco esa fiera llamada ansiedad, ¿no? Y ahora vamos a pensar en algunos ejemplos. Pero también están los otros grupos de personas, las otras personas que buscan ir a la profundidad, ¿no? Y que buscan entender y en última instancia cambiar aquellas conductas que generan ansiedad. Son dos cosas distintas, ¿no? Si pudiéramos hacer un dibujo para que sea más gráfico, haríamos una chimenea, por ejemplo, ¿no? Entonces, una cosa es el humo y otra cosa es el fuego que genera ese humo. Entonces, pensar un poco a corto plazo o a largo plazo, con alguna intención más vinculada al éxito, y de nuevo a comportamientos o a conductas que tiendan a anestesiar mi ansiedad, o ir más a la profundidad. Tengo otro cartelito para ustedes, profundidad. Ya tenemos libertad, detalles y profundidad como para ir incorporando acciones positivas a nuestro quehacer o a nuestro pensarnos a nosotros mismos y a nuestros problemas, ¿no? O a nuestros conflictos. Entonces decíamos, si nos quedamos en el humo, si nos quedamos en la superficie, nos quedamos en los síntomas, nos quedamos en los comportamientos, en las conductas, pero nos perdemos de vista esa profundidad, ese fueguito que es el que mantiene viva esa ansiedad, ese que podríamos pensar en la inseguridad, cómo está nuestra autoestima, cómo está nuestro diálogo interno, cuáles son nuestras creencias en relación a estos temas que nos provocan ansiedad, pero buscando respuestas que vengan de la profundidad, generando recursos que nos permitan sostener un trabajo diario, sostenido, de indagación, de introspección, porque si no, nuestra mente, que es muy habilidosa,
nos da respuestas superficiales a nuestras preguntas. Por eso, cuando al principio los invitaba a hacerse estas preguntas de qué día quiero tener hoy, qué quiero sentir hoy, cómo me quiero sentir hoy, cómo quiero que se sientan las personas que me rodean, los invitaba a que incubaran esas preguntas, a dejarlas en el corazón y acompañarlas con alguna práctica. Si no meditan, empiecen a hacerlo porque es un viaje de ida, aunque sea un ratito por día. Sea lo que sea que hagan, si pintan, si estén haciendo el trabajo que estén haciendo, si dibujan, si bailan, tener conciencia de lo que están sintiendo y traerlo, ¿no? Cada vez más, como dice Jung, buscar en nuestro sí mismo, buscar en nuestra profundidad, nuestra esencia, esa potencia, esa luz, como en la alquimia puede ser el oro, ¿no? O sea, transformarnos verdaderamente en seres mucho más evolucionados y mejor gestionados, ¿no? Yo diría menos adictos a suavizar el malestar, porque tenemos tanto miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad. Ese es el trabajo de nuestro ego, ese es el gran trabajo que hace nuestro ego, evitar que nos sintamos desnudos ante el mundo, pero desnudos no de materia, desnudos emocionales, desnudos de ese poder mostrarnos tal como somos, por lo menos en algunos momentos y por lo menos ante ciertas personas. Y esto tiene que ver con esta frase que les traje al principio, del que estamos preparados para batallar, ¿no? para salir a cazar en lugar de quedarnos con esa apertura de corazón para empezar a trabajar nuestro mundo interior. Cuando nos enfermamos, cuando no logramos tener vínculos saludables o cuando algún vínculo nos desequilibra, cuando nos perdemos de vista, nuestro ego nos arma, nuestro ego nos sostiene, tiene un mecanismo gatillo que es un mecanismo psíquico, ¿no? De gatillo, de reacción y rechazo, de rechazo y de atracción, en donde todo el tiempo estoy como reaccionando, jugándome en esos dos polos. Y si yo, desde mi mente, desde mi psiquis, lo único que activo son mecanismos extremos, cuando yo vaya a resolver un conflicto, mis mecanismos, mis recursos van a ser extremos. Ustedes piensen que un conflicto, esto también lo dije varias veces, un conflicto es la tensión de opuestos, es esto, ¿sí? Conflicto, una idea en tensión con otra, una opinión en tensión con otra, una creencia en tensión con otra. A veces ese conflicto, esa tensión es entre dos personas, otras veces es con uno mismo. En cualquiera de los dos casos, lo importante, creo, es trabajar para conectar, para integrar. Es un trabajo arduo, es un trabajo difícil. Algunas personas pueden hacerlo en sus ámbitos, en sus encuadres terapéuticos. Otras personas, y creo que eso es algo que estoy convencida que es una invitación formidable que nos hizo no solo este siglo, especialmente este año con todo esto que nos está pasando. Creo que realmente cada uno de nosotros ha experimentado la incertidumbre en este 2020 con la pandemia, la cuarentena, el COVID y lo que nos viene pasando como país, como individuos, como personas. Y creo que cada uno ha podido tomar posturas distintas, pero más allá de las posibilidades personales, creo que es un excelente momento, una excelente oportunidad para trabajar
en cada uno de nosotros, para trabajar, para ir a la profundidad, ¿no? Para trabajar en cada uno de nosotros nuestros propios detalles y para cuestionar esas verdades absolutas. Pensemos que cuando sentimos ansiedad, tenemos este exceso de futuro, como decía, ¿no? Y ¿saben qué tenemos también? Tenemos la certeza de que algo malo va a pasar. Y eso proviene de algún lugar. Y eso no se va con suavizadores o con conductas que tiendan a anestesiar ese sentimiento, ¿no? Creo que a cada uno de ustedes les debe pasar que la ansiedad genera en nosotros un círculo vicioso, y si nosotros vamos por el camino de buscar estas conductas para anestesiar, seguramente, por ejemplo, si lo que nos estresa es levantarnos con tareas pendientes y enfrentar el día siguiente con tareas pendientes, seguramente lo que vamos a hacer es quedarnos hasta largas horas tomando café, quitándole horas a nuestro descanso para terminar. Y para irme a dormir tranquila. Pero es un engaño, ¿sí? Ahí hay falta de salud psíquica, de salud física ni hablar. No le damos tiempo a nuestra hormona de crecimiento a que repare absolutamente de nada de todo lo que rompimos en el día para poder estar en estados de alerta y sobreviviendo, ¿no? Entonces creo que no vale la pena en algunas ocasiones ese engaño, porque quizás lo que valga la pena es identificar por qué me genera ansiedad levantarme al día siguiente con tareas pendientes. ¿Qué pasó ahí que llegué a acumular tantas tareas? O no sé decir que no puedo poner límites, no me sé organizar, procrastino. ¿Qué está pasando, no? Empezar a indagar un poco más en nosotros mismos con otra actitud. Si miraba para acá porque tengo otra tarjetita para ustedes. Actitud, ¿sí? Actitud. Una vez a mi hija le conté que hablando de situaciones de búsqueda personal, muy chiquita era en ese entonces, y se me ocurrió hacer alusión al casco de los mineros que tienen esta lámpara para graficar o para poder ilustrar de alguna manera esta sensación que para mí es clave, que es la de tener la actitud de búsqueda interior, que aunque no lo logremos siempre, tener la actitud es el primer paso. Sostener el trabajo de búsqueda interior es el segundo paso, ¿no? Quizás si lo hablamos, lo ponemos en términos de etapas o de proceso, que lo es. Pero digo, el casco del minero nos permite estar alertas, pero no alertas de lo que va a pasar, sino alerta del aquí y ahora, alerta de lo que está pasando ahora, alerta de la información que me trae cada circunstancia que me toca vivir. Y no solo la circunstancia, sino lo que me sucede a mí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Digo, miren, desde el budismo aprendí que el dolor es inevitable. Hay momentos en la vida en que el dolor ha venido para enseñarnos algo, para quedarse, para que le hagamos un espacio y haya que transitarlo, ¿sí? Me ha pasado en lo personal también y lo he experimentado. Pero también un gran aprendizaje es que, fíjense, me gusta siempre captar las sutilezas. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Y desde el budismo se dice mucho esto, ¿no? Todos podemos transitar situaciones de dolor, pero el sufrimiento eterniza el dolor en nosotros. El sufrimiento, esa capacidad que tenemos de narrarnos el malestar, como decía Paul Watzlawick,
otro psicólogo maravilloso, creador de la teoría de la comunicación. Él decía esto: somos expertos en narrarnos el malestar. Y es así. Y nos cuesta un poco el otro capítulo, ¿no? Narrarnos el bienestar o describirlo o ir en la búsqueda de... Porque también, para que seamos honestos y con las cosas en claro, el cerebro tiende a refugiarse en los pensamientos negativos, en los momentos de alerta. Entonces, fíjense, parecería que todo está, o la clave está en cambiar el foco de atención, en que si nosotros permanecemos alerta a eso que estamos seguros que va a pasar y que no va a ser bueno, pero que no sabemos porque es imaginario. La ansiedad es un estado anímico sobre algo o relacionado a algo que imaginamos que va a suceder, pero que todavía no sucedió, ¿sí? Entonces, sufrimos, aparece el sufrimiento por algo que nos decimos que va a pasar, pero que todavía no vivimos. Y ahí está la riqueza de la profundidad, para poder empezar a preguntarnos qué nos está pasando cuando sentimos ansiedad. Y tomar nota, ¿sí? Agarrar tu cuaderno y empezar a anotar. Punto número 1, tomen nota, hacer una lista de esos temas, esos momentos, esas situaciones que me ponen o me producen ansiedad, ¿ok? En un segundo momento de registro y de escritura, identificar las emociones. ¿Cuáles son las emociones que asocio? Siento miedo, siento inseguridad, siento vergüenza, me siento vulnerable, tengo tristeza, tengo un poco de melancolía. ¿Qué siento cuando me aparece esta ansiedad? Por lo que sea, asociada a cualquier momento o situación. Después tomo nota y registro cuáles son los sentimientos, los pensamientos, las creencias, cuál es mi mindset, cuál es el modelo mental, mi diálogo interno, qué me digo cuando me pasan estas cosas, cuando me relato el malestar, cuando me relato el sufrimiento, qué me digo. Y esto es fundamental, escribir qué es lo que puede llegar a pasar, lo peor que puede llegar a pasar asociado a esa situación que me produce ansiedad. Y por último, una lista con todas las cosas que uno puede hacer, con todo lo que uno podría hacer para evitar que esas emociones, esos pensamientos, esas creencias se apoderen de mí. Como dice Daniel Goleman, aparezca el secuestro emocional. Ese es otro capítulo que vamos a tocar en algún momento. Pero bueno, la invitación es a que cuestionen esa certeza que se instala cuando aparece la ansiedad. Cuestionen sus verdades absolutas. Cuestiónenlas, porque realmente creo que el camino más profundo, ¿no? Es el de aprender a percibir realmente cuáles son los propios sentimientos y no los de los otros o los heredados, la herencia emocional, otro gran tema, ¿sí? Estar atentos a esas conductas anestésicas, a esas conductas que tienden a suavizar el malestar, pero no fomentando el aquí y ahora, la concentración, el estado de flow, la apreciatividad, el cultivo de las emociones positivas, sino con pensamientos negativos, con pesimismo, con esos diálogos internos dramáticos que me hacen convivir y sostenerme en la angustia o en el malestar. Y finalmente aprender a ceder al malestar de las emociones. ¿Vieron esa palabrita que se puso tan de moda? Por suerte, no estoy en contra de las modas. Digo que si aparecen es porque estamos preparados para hacerles espacio y lugar. El soltar, ¿no? Soltar, hacer un entrenamiento en el soltar. No todas las batallas son valiosas, ni
ni tenemos que estar preparados para casar, como decía Panikkar, ¿sí? Empecemos a prepararnos para estar más abiertos a los abrazos, a la gratitud, al perdón, al bienestar. Todos podemos ser hacedores del bien, ¿sí? Así que, bueno, hasta aquí, espero les haya gustado o les haya tocado en algún lugar estos temas o este gran tema de la ansiedad. Era introducirlo a modo de aproximación con respeto, con ánimo de no quedarnos en la superficie, para que ustedes empiecen también a tener este espacio de posibilidad, esta cita de aprendizaje para empezar a conversar con nosotros. Como nos queda un ratito antes que se corte el vivo, me gustaría leerles. A mí me encanta leer, de hecho los invito a escuchar los rincones, el rincón de lectura de Mente Positiva, que si Dios quiere ahora va a empezar a salir en vivo, para que lo empecemos a hacer como una práctica entre todos, ¿no? La práctica de dejarnos inspirar, son motivadoras para este ejercicio o este entrenamiento de mirarnos hacia adentro, de dejar de distraernos con el mundo exterior que va a estar todos, porque se me puso en pausa, no sé si me están escuchando, si alguien me pone una manito para saber si estamos ok. ¿Estamos ahí? Hola, hola. Hola, hola. ¿Estamos ahí? Alguien que me conteste, por favor. A ver, voy a mandar un corazoncito. Bueno, sospecho que estamos en conexión, sospecho que estamos bien. Bueno, les decía que les quiero leer un pedacito de este libro maravilloso, del final de este libro, en donde se expresa claramente este ir del mundo. Gracias Vero por contestarme, por un momento se había cortado, gracias. Voy a leerles un pedacito de este libro en donde, como les decía, como todos los cuentos mitológicos, narra este pasaje de lo conocido a lo desconocido, ¿no? de mi superficie a mi profundidad, que es la invitación que les hacemos, de empezar a mirar hacia adentro, a ver qué le pasó a este caballero de la armadura oxidada. Les voy a pedir, si tienen ganas, de que se pongan cómodos y cierren sus ojos y escuchen este relato. Y si nos queda tiempito después, me pueden hacer alguna pregunta o lo que quieran comentar. El caballero se sentía demasiado exhausto para superar el último obstáculo. El caballero inspiró profundamente, lo que le aclaró un poco su mente. Leyó la última parte de la inscripción en voz alta. Pues no puedo conocer lo desconocido si me aferro a lo conocido. El caballero reflexionó sobre algunas de las cosas conocidas a las que se había aferrado durante toda su vida. Estaba su identidad, quién creía él que era y lo que no era. Estaban sus creencias, aquello que él pensaba que era verdad y lo que consideraba falso. Y estaban sus juicios, las cosas que tenía por buenas y aquellas que consideraba malas.
El caballero observó la roca y un pensamiento terrible cruzó por su mente. También conocía la roca, a la cual se aferraba para seguir con vida. ¿Quería decir la inscripción que debía soltarse y dejarse caer al abismo de lo desconocido? Así es, le dijo su maestro. Tienes que soltarte. Pero no puedo. No estoy tan asustado como antes. Ya estoy mejor. En ese caso, déjate ir y confía. ¿Que confíe en quién?, replicó el caballero enfadado. Estaba harto de esa filosofía. No es un quién, respondió su maestro. No es un quién, sino un qué. ¿Un qué?, preguntó el caballero. Sí, le contestó el maestro. La vida, la fuerza, el universo, Dios, como quieras llamarlo. El caballero miró por encima de su hombro y vio el abismo aparentemente infinito que había debajo de él. «Déjate ir», le susurró su maestro con urgencia. El caballero no parecía tener alternativa. Perdía fuerza con cada segundo que pasaba y la sangre brotaba de sus dedos allí donde se aferraba a la roca. Pensaba que moriría. Se dejó ir y se precipitó al abismo, a la profundidad infinita de sus recuerdos. Recordó todas las cosas de su vida de las que había culpado a su madre, a su padre, a sus profesores, a su mujer, a su hijo, a sus amigos y a todos los demás. A medida que caía en el vacío, fue desprendiéndose de todos los juicios que había hecho contra ellos. Fue cayendo cada vez más rápidamente, vertiginosamente, mientras su mente descendía al corazón. Fíjense qué hermoso. Luego, por primera vez en su vida, contempló su vida con claridad, sin juzgar y sin excusarse. En ese instante aceptó toda la responsabilidad por su vida, por la influencia que la gente tenía sobre ella y por los acontecimientos que le habían dado forma. A partir de ese momento, fuera de sí mismo, nunca más culparía a nada ni a nadie de todos los errores y desgracias. Le sobrevino una desconocida sensación de calma y algo muy extraño le sucedió. Empezó a caer hacia arriba. Sí, parecía imposible, pero caía hacia arriba, surgiendo del abismo. Al mismo tiempo se seguía sintiendo conectado con lo más profundo de él, con el centro de la tierra. Repentinamente dejó de caer y se encontró de pie, en la cima de la montaña, y comprendió el significado de la inscripción en la roca. Había soltado todo aquello que había temido y todo aquello que había sabido y poseído. El caballero permaneció en la cima respirando profundamente y le sobrevino una sobrecogedora sensación de bienestar. Antes, el temor a lo desconocido había entumecido sus sentidos, pero ahora podía experimentar todo con una claridad sorprendente. La calidez del sol, del atardecer, la melodía de la suave brisa de la montaña y la belleza de las formas y los colores de la naturaleza que pintaban el paisaje causaron en él un placer indescriptible. Su corazón rebosaba de amor. El caballero lloraba de alegría. No volvería a ponerse la armadura y cabalgar en todas direcciones nunca más. Sonrió a través de sus lágrimas, ajeno a que una nueva y radiante luz irradiaba de él, una luz mucho más brillante y hermosa que la de su pulida armadura. Una luz destellante como un arroyo, resplandeciente como la luna, deslumbrante como el sol. Porque ahora el caballero era el arroyo, era la luna, era el sol. Podía hacer todas estas cosas a la vez, y más, porque era uno con el universo. Era amor. ¡Qué genial!, ¿no? Fíjense que el caballero estuvo durante todo su viaje, durante todo este libro, encerrado en su armadura, en su identidad, como bien lo dice, ¿no?, el relato. Y en estos, y siendo adicto a suavizar el malestar, poniendo en el afuera permanentemente. Es liberador dejar de culpar a otros o a las situaciones. Gracias por este hermoso... Ay, gracias, Claudia, qué hermoso
Muchas gracias, Claudia, por lo que escribiste. Realmente es hermoso cuando nos empezamos a dar cuenta que cada una de nuestras miradas hacia adentro tiene un beneficio para nosotros y para los otros, porque nos permite la conexión, como bien lo definimos esta semana, hablando del amor. El amor no es solo Cupido que nos atraviesa, volviéndonos locos en algún momento de nuestras vidas o en varios. Es esos micros momentos de conexión, esos micros momentos en donde no hay lugar para estar anestesiado, porque estamos conectados. Qué lindo escucharte, Lore, y qué lindo verte a vos ahí del otro lado. Un placer, te extrañamos, Lore, en los talleres. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas, si quieren conversar unos minutitos porque nos queda muy poquito tiempo y se va a cortar. Fue un placer para mí volver a estos vivos. Espero esta dinámica de presentarles un tema y de empezar a darle formato a esta cita de aprendizaje les haya servido, les haya venido bien. Y bueno, nada, estamos aquí para acompañarlos en este camino y en este recorrido. Gracias por los corazones. Bueno, ya saben que pueden seguirnos en Espacio Mente Positiva, también en nuestra web mentepositiva.com.ar. La semana que viene tenemos un taller sobre la ansiedad, así que el que tenga ganas de unirse es un único encuentro el día jueves de 9 a 12, hora argentina. Estamos en Argentina, me olvidé decirlo desde el principio con esto de las redes sociales. Soy Mariela, te quiero, me dice alguien. Gracias, Mariela, yo también. Muy bueno, Ceci, Sofi, qué lindo, gracias. Hoy más que nunca, María Emilia, te quiero mucho. Bueno, las quiero y los quiero a todos los que están ahí. ¿Y saben por qué me animo a decir así, los quiero en general? Porque amo estos momentos de conexión. Se me pone la piel de gallina y es genuino, es sincero. Quiero seguir divulgando el bienestar, divulgando y motivando a que vivan una vida con toda la plenitud posible para poder afrontar los momentos difíciles, que los tenemos todos, y para poder especialmente disfrutar de todos los otros momentos en donde a veces nuestros relatos, nuestras narraciones y nuestra forma de contarnos la realidad que percibimos nos aleja. Así que acuérdense, actitud, profundidad, detalles y libertad. Les mando un beso enorme de grande y nos vemos en la próxima cita de aprendizaje de Mente Positiva. Gracias.